llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Mis amados, les contaba el domingo que Efesios fue escrito por el apóstol Pablo, mejor dicho, la carta a Éfeso, y él dice: Pablo escribe: gracia y paz a vosotros, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición. De allí, de esa terminología, nos bendijo, es que Dios nos recordaba de que toda la bendición ya nos fue dada, fue depositada en nuestro espíritu, y hay que extraerlo del espíritu y traerlo al mundo físico. Por eso hay que dejar a veces de orar que Dios nos bendiga, que Dios nos sane, que Dios nos prospere, sino creer que realmente ya lo hemos recibido. Ahora bien, en esta segunda parte, el Señor me mostraba otro fragmento de la carta de Pablo a Éfeso, Efesios 2:7. Pablo dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, presten atención, o prestemos atención, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un pasaje muy familiar, pero muy poderoso. De allí es que quiero trazar como el fundamento para esta revelación que Dios nos va a seguir dando esta mañana. ¿Están dispuestos? ¿Están listos para recibirlo? Es un pasaje familiar pero poderoso. Y si no lo leemos detenidamente, no recibimos el beneficio completo de lo que Pablo está diciendo acá. Parece que fuera un juego de palabras. Él dice: por gracia somos salvos a través o por medio de la fe. O sea, fuiste salvo por gracia a través de la fe. Esto significa dos cosas. Ninguno de nosotros fue salvo solo por gracia. Porque la gracia de Dios, ¿qué es la gracia? Lo que nadie se merece por justicia. La gracia es un regalo inmerecido de alguna forma. La gracia de que Cristo murió por todos está disponible para todos. Entonces, ¿por qué todos no son salvos? Si Cristo murió por toda la humanidad, ¿por qué no todo el mundo es salvo? Porque algunos se van al infierno si Cristo murió por todos. Si la gracia es para todos, ¿por qué algunos se pierden? Pablo dice: porque esa gracia hay que creerla por la fe. No fuiste solo salvo por gracia, tienes que creer por fe de que Cristo hizo algo por ti en la cruz. Si no tienes fe, la gracia no te sirve. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Ahora, otros dicen: yo no creo en la gracia, yo creo por fe solamente. Y la fe en sí misma tampoco te salva. Porque tú puedes tener fe de que si diezmas, te congregas y eres buena persona, vas a ser salvo. La fe no te salva. La fe en esas cosas no te salva. Lo que te salva es la fe de que fuiste perdonado por gracia en la cruz del Calvario. No son tus obras. No te puedes gloriar. Trato de explicar esto para dar paso a lo que el Señor nos va a decir, que es una explosión. Para aquí es donde voy. Estuve leyendo, no me acuerdo cuando lo estudiaba en el high school, pero estuve leyendo acerca del sodio y el cloruro. Ustedes dirán: ¿qué tiene que ver el sodio y el cloruro? Bueno, déjenme avanzar. Si ustedes ingieren sodio solamente, la suficiente cantidad de sodio mueren envenenados. Si ingieren cloruro, también es una sustancia que te envenena inmediatamente. Pero si los mezclas, se transforma en cloruro de sodio, que es la sal de mesa, casi imprescindible para comer. La gracia en sí misma es venenosa.
cuando te congregas en una iglesia donde solo se habla de gracia y no hay fe, cuando solo se habla de gracia, Cristo lo hizo todo, no importa cómo vivas, porque solo es gracia, es veneno para la gente. Cuando vas a una congregación que solo se habla de fe, de superfe, di las palabras correctas, un pacto, créelo, si tú lo confiesas ya está, también es veneno. Para que se transforme en sal de mesa, en cloruro de sodio, tiene que combinar la parte exacta de gracia y de fe, porque la fe aislada no te salva. La fe si tu fe está puesta en vivir en santidad, en sanarte, no va a producir tu salvación. Tu fe tiene que estar puesta en lo que Cristo ya hizo en la cruz. La fe es apropiarse de lo que Cristo ya hizo en la cruz, de lo que hizo hace más de 2000 años. Cuando tienes fe de que Él dijo consumado es, y lo hizo todo allá, y lo tomas, es gracia y fe combinada, transformada en sal de mesa. Te hace bien. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, entendiendo esto de la gracia y de la fe, podemos pasar a segunda base. Tenemos que comprender que el mundo espiritual es real. Muchos creen que el mundo espiritual no existe simplemente porque no lo ven. Pero el mundo espiritual es real, no es una fantasía. Ustedes deben recordar que cuando el ejército de Siria rodea a Eliseo, su criado Gehazi está aterrorizado al ver tantos sirios y le dice el profeta: no tengas miedo, Gehazi, en 2 de Reyes 6:16, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego dices: te ruego, Jehová, el profeta, que le abras los ojos al sonso hispano, a Gehazi para que vea. No, pues tengo otra versión yo. Entonces Jehová abrió los ojos al criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gehazi abre los ojos del espíritu y ve carros de fuego, ángeles, querubines, serafines, argentinos, de todo tipo de ángeles. Ahora, escuchen. Esos ángeles no llegaron cuando Gehazi los vio. Cuando él abrió los ojos, Dios no dijo: ¡ay! Me abrió los ojos Gehazi, rápido, ángeles, que no llegamos. No fue así. Los ángeles estaban antes de que él estuviese consciente que estaban allí. Eliseo no dijo: Padre, envía ángeles para que se quede tranquilo. Dijo: abre los ojos para que vea este sonso, que mayor son los que ya están con nosotros que los que están en contra. Noten otra vez la ecuación. ¿Quién no ve los ángeles? Gehazi. Pero el poder está allí. La unción está allí. Solamente que Gehazi no encendió la luz de su sala. Y él está preocupado porque cuando no enciende la luz de tu sala, dices cosas como: hay oscuridad, voy a chocar, me voy a lastimar, no veo nada, los sirios nos van a matar. Entonces Eliseo lo que hace es: enciende tu luz. Si enciende la luz podrás ver que mayor son los que están con nosotros. Ahora, tampoco la Biblia dice que Eliseo tenía los ojos espirituales abiertos. No hay indicios que Eliseo los estaba viendo. ¿Por qué Eliseo tal vez no los estaba viendo? Quizás porque no lo necesitaba. Porque cuando tú estás consciente que hay energía en la planta generadora, no llamas todos los días: hay energía porque voy a prender la luz. Me aseguran que hay energía. Simplemente sabes que con levantar el interruptor, el poder estará allí. A lo mejor Eliseo no necesitaba ver los ángeles. El que lo necesitaba ver era este incrédulo que tenía miedo. Eliseo ya había visto ángeles, si ustedes ven capítulos anteriores, él ya había visto ejércitos de ángeles, así que él estaba por sentado, por descartado que los ángeles estaban allí. Es como cuando sabes que eres amado, cuando sabes que te aman, tú estás consciente de eso y eso te hace vivir feliz, vivir en plenitud, brillar. Cuando no estás consciente de eso, necesitas confirmaciones. Ahora, cuando estás consciente de que la luz está sobre ti, a veces eres el que menos necesita. No te sientas un carnal o alguien poco espiritual porque no te profetizan, porque no te dan una palabrita. A lo mejor el Señor sabe que no lo necesitas como Eliseo, porque ya sabes que mayor
son los que están contigo, que todas las cosas que puedan venir en contra, que las adversidades, que las pruebas, que las crisis. Eliseo creyó que los ángeles estaban allí por las promesas de Dios. Punto. El mundo físico no siempre coincide con el mundo espiritual. Te levantas una mañana, hablaré de mí. Me he levantado una mañana estando en la Catedral de Cristal con piedras en los riñones. Me levanto el domingo temprano por la mañana, el dolor era intenso y tomaba todo lo que podía tomar y mucho agua y las piedras estaban allí, el dolor era intenso y de pronto el Espíritu Santo me dice, predica en el mundo espiritual. Ajá. No me pregunten cómo lo supe, pero yo tomé la sanidad que había ocurrido hace 2000 años allí en la cruz. Así que pasé a predicar y mientras que predicaba no hubo dolor. Yo dije, Señor, méteme en el mundo espiritual. Yo quiero saber que estoy sano y fui completamente sano. Yo no tuve respiro toda la noche, yo no dormía noches enteras ni días enteros anteriores a ese, pero estaba allí y de pronto entendí que si yo lograba vivir en el mundo espiritual, ¿cómo se logra vivir en el mundo espiritual? No estando en trance, con los ojos hacia arriba diciendo, no me hables que estoy en el mundo espiritual. Eso es haber tomado 2 tequilas, 2 caballitos, eso es diferente. El mundo espiritual es creer lo que Dios ya hizo, aunque no coincida con el mundo físico, aunque todavía te siga doliendo. No es una confesión positiva ni fe en la fe. Diré esto otra vez, es creerlo hasta que se genera un puente entre el mundo espiritual y el mundo natural, y la fe es ese puente para que el milagro realmente ocurra y sea sano de una vez para siempre en el mundo físico. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Me siguen, sí o no? Esperen, les daré otro ejemplo. Miren, Daniel, el profeta, habla exactamente de lo que ocurre en el mundo espiritual. Dice Daniel, en Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios. Daniel está pasando una crisis muy grande debido a Israel, debido a que Israel está pasando una de las crisis más serias, su nación, de la humanidad. Dice, y volví mi rostro a Dios, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, cilicio, ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Y le dije, Señor, hemos pecado. Ahora estoy leyendo el versículo 9. Y le dije, Señor, ten compasión. Traspasamos tu ley. Ahora leo el versículo 15. Señor, sacaste al pueblo de la tierra, vuélvenos. Él ora durante 19 versículos. Y yo me tomé el tiempo de leer en voz alta, tratando de actuar como Daniel pudo haber orado. No leyendo en el año primero de Rey Azurio, no así. Sino que lo hice como si Daniel estuviese orando. Y oré a Jehová mi Dios e hice esta confesión. Hemos orado. Perversamente hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de los mandamientos. No hemos obedecido a los siervos. Así estaba en casa ayer. Para ver cuánto duraba la oración. 3 minutos. Lo que dura un tema musical, 3 minutos. Una oración que le dura 3 minutos. 19 versículos, 3 minutos. En el versículo 20, Daniel dice, estaba aún orando cuando el varón Gabriel, vino un ángel, vino volando con presteza a la tarde y me hizo entender y me dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y sigue hablando el ángel. Escuchen, porque les va a cambiar la cabeza. Mire, al principio de tu oración, dice una versión, apenas empezaste tus ruegos, me fue dada la orden, dice el ángel. ¿Quién le da órdenes a los ángeles? Y yo he venido para hablarte, porque tú eres muy amado. Estoy hablando ahora, Daniel 9:23. Entiende lo que te diré y la visión. El ángel se tardó 3 minutos. Ustedes dirán, ¿y por qué? Desde la orden de Dios hasta que el ángel bajó, 3 minutos. No sé, tal vez Gabriel tenía que empacar. Quizás estaba en otra misión al otro lado del universo y tardó 3 minutos en cubrir 100 billones de años luz. No sé,
traté de pensar ayer por qué el ángel dice, Dios me dio la orden apenas empezaste a orar. ¿Por qué tardó 3 minutos el ángel? He tratado de preguntarle al Señor, he buscado en concordancias, en libros y no encuentro. Nadie se puso a analizar por qué Dios le dio la orden apenas, dice el ángel, apenas comenzaste a orar, me fue dada la orden. Yo le hubiese dicho, ¿y por qué tardaste? Me dejaste orar 19 versículos. No lo sé. Aún así, unos capítulos más tarde, Daniel vuelve a orar. Y dice, es el mismo Daniel, es el mismo Dios. Y dice, en aquellos días, ahora estoy en el capítulo 10, un capítulo más tarde. Yo, Daniel, estuve afligido por 3 semanas. Ya no son 3 minutos, son 3 semanas, son 21 días. Yo no comí manjar delicado, no entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas. El tipo ahora está orando 3 semanas. Mi pregunta al Señor fue, ¿por qué si la primera respuesta tardó 3 minutos, por qué ahora tarda 3 semanas? La pregunta de Daniel es la que te estás haciendo. Y entonces, ¿por qué no viniste en el primer minuto o tardaste 3 minutos? Y le dice, porque había oposición demoníaca. Dice, el reino de Persia, el príncipe del reino de Persia, un poder demoníaco, se me opuso durante 21 días, 3 semanas, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, otro ángel, vino para ayudarme. Daniel 10:13. El ángel es como le corre un velo, le abre el mundo espiritual y le dice, ¿sabe por qué tardé 3 semanas? Porque había una guerra cósmica. Dios actuó inmediatamente en las 2 ocasiones. En las 2 ocasiones Dios no fue la variable, Dios permaneció constante, no tardó primero 3 minutos y en la segunda ocasión tardó 3 semanas. La provisión siempre está allí. La energía eléctrica nunca deja de transmitir, las ondas siempre están transmitiendo. ¿Estamos hasta ahí, sí o no? Siempre, siempre. Solamente que hay veces que hay cosas que impiden que lo que Él ya hizo en la cruz en el mundo espiritual vengan al mundo físico. A veces hay trabas que impiden que lo que ocurrió en el mundo espiritual venga al mundo físico. Aquí tú estás diciendo, por eso es que no recibo sanidad. Ahora entró en la ecuación otro personaje, el diablo. Ay, Dios tenía razón, era el diablo, no era mi marido, era el diablo. Ahora estás diciendo, ok, entiendo. Sé lo que estás diciendo, pastor, que a veces me tengo que armar de paciencia porque el diablo es más poderoso y se mete en el medio y me para la bendición. ¡No! No es lo que te trato de decir. Sería una locura que ahora tuviéramos que terminar el mensaje dándole la gloria al diablo. Entonces, debes entender un par de cosas más. Primero, necesitas entender esto, por favor, junto conmigo. El diablo es uno solo. No hay 2 diablos. No hay 3 diablos. No hay 4 diablos, aunque te hayas casado 4 veces. Hay un solo diablo. Un solo diablo. Hoy tengo algo contra los maridos, yo lo sé. Las escrituras no dicen que los demonios tengan sexo, se reproduzcan y tengan bebés de demonios. No se reproducen, no tienen bebés, o sea, siempre son la misma cantidad. El mismo número de espíritus malos que trabajan en la tierra no han aumentado con el pasar de los siglos y los milenios. Somos 6.000 millones de personas en el planeta y los demonios no se han reproducido. Entonces, el diablo pierde muchas de las batallas porque no tiene los demonios necesarios y a veces Dios lo resuelve de una forma tan sencilla. Dios a veces te mueve de lugar. Le decía a los profetas, súbete al monte. Bájate a tal lado, cruza del otro lado. A veces los movía geográficamente para, inclusive, los demonios no tienen buena información cruzada. Allá abajo, el sistema de internet, no hay buena señal, no hay wifi. Allá abajo tan bueno y no tienen buena información. A veces Dios te mueve de un sitio para otro para hablarte, para darte una revelación y hasta que le llega la información cruzada a Satanás, ya Dios hizo la obra. La Biblia dice que los demonios se confunden.
porque no tienen la revelación del Espíritu Santo. Aún la Biblia la pueden leer como cualquiera, pero no tienen la revelación del Espíritu Santo. El diablo ni siquiera está entendiendo lo que trato de decir hoy. Dice, ¿a dónde va? Nunca entendiste nada, menos vas a entender ahora. Esto es para gente que tiene el Espíritu Santo y está recibiendo una revelación. Ahora, cuando los cristianos ven que la respuesta se tarda, que esta vez Dios no tardó 3 minutos, sino 3 semanas, 3 meses, 3 años, 30 años, creen que Dios es el que no responde. ¿Qué hubiese pasado si Daniel se daba por vencido en la segunda oración? La fe es el puente que la provisión de Dios utiliza para cruzar del mundo espiritual al mundo físico. La fe tuya no obliga a Dios a hacer nada, pero es el puente que Dios usa para lo que Él hizo en la cruz del Calvario, cruce al mundo físico y se manifieste en lo natural. ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Ahora, antes de la llegada del ángel, en estas 3 semanas, Daniel no sabía qué pasaba en el mundo espiritual. Él pensaba, frustrado desde su perspectiva, que Dios lo estaba ignorando. Así que él preservó en fe. Yo le pregunté al Señor, ¿y por qué Dios no le revela? Y le dice, Daniel, yo ya te contesté, solo que hay una interferencia. Este es el meollo del asunto. ¿Cuánto me prestan atención? Dígame amén. Todo lo que dije va para acá. Esto es lo importante. Si Dios le hubiese mostrado a Daniel que un poder demoníaco estaba interrumpiendo o estorbando su oración, Daniel no hubiera podido hacer nada. Porque en el Antiguo Testamento Cristo no había muerto en la cruz y los antiguos profetas no tenían ningún poder sobre el diablo. Por eso solo una pelea que lo dejó afuera Daniel. ¿Para qué Daniel se va a tener que enterar de que hay una guerra cósmica si él no tiene autoridad de nada? Porque Cristo todavía no había muerto en la cruz. Pero pasa Daniel, se muere Daniel, pasan los años y Cristo viene a la cruz. Y luego que resucita te dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de ti, de vosotros. Oigan, así como no le puedes pedir a Dios que te mueva la montaña, sino que le tienes que hablar a la montaña que se mueva en el nombre de Dios, Dios no puede reprender al diablo por ti porque te dio la autoridad a ti. La Biblia no dice, y el diablo huirá de mí, dice, y huirá de vosotros. ¿Por qué le estás pidiendo a Dios que por favor el diablo le huya a Dios? Dios dice, te va a huir a ti. Tienes que resistirlo. Y huirá de ti. Otra vez, ¿quién tiene el interruptor? La energía está allí, ¿se dan cuenta? Tú no puedes decir, bueno, me está pasando como Daniel en la segunda parte, las 3 semanas, tu abuela, porque tú puedes hacer que se destrabe la oración porque la autoridad te ha sido dada. ¡Aleluya! ¡Wow! El Señor me dice que ya ordenó tu respuesta. El puente para que eso pase del mundo espiritual al mundo físico es tu fe. Muchos esta semana pasada entendieron este mensaje, salieron y le hablaron a la montaña, quítate, y porque lo dijeron y no dudaron en su corazón, la montaña de deuda, de enfermedad, se movió. Otros dicen, no, a mí todavía Dios no me contesta. Es una falacia. Es una doctrina falsa decir Dios no contesta, porque desde el primer momento que tú tomas lo que ya se acordó en la cruz, Dios ya contestó. Y no cuando te pones a orar, cuando murió en la cruz del Calvario, ya te contestó. Ya lo hizo. ¿Y por qué no lo estoy viviendo? Porque hay oposición demoníaca. ¿Y por qué Dios no quita al diablo? Porque Él te dio la autoridad a ti. Él dijo, está tan vencido, yo ya lo vencí en la cruz del Calvario, no lo puedo volver a vencer. No lo puedo rematar, ya está. No está herido, está muerto.
Yo ya lo vencí, consumado es. No dijo, el diablo quedará todavía dando algunos golpes y algunos zarpazos y tendré que volver a aparecer de tanto en tanto. Él dijo, no, todo fue cumplido, consumado es. Y cuando Él lo hizo y tomó las llaves de la vida y la muerte, las llaves del Hades, y venció al infierno, Él te dio las llaves a ti y te dice, úsalo. Entonces tú dices, Dios no me responde, ¿por qué sigo enfermo? Porque hay oposición demoníaca. Esa oposición viene en forma de, oh no, tú te vas a morir. Oh no, eso está en la sangre. Oh no, tu familia murió, tú te vas a morir. Miren, mi familia, los Gebel, han muerto 2 de mis hermanos de infartos masivos. Mis padres tuvieron 3 infartos, cada uno de ellos. Y cada vez que me ve mi médico de cabecera me dice, wow, eres una bomba de tiempo. Tú tienes mucho. Cuando yo pongo los antecedentes, porque no puedo mentir, allí aparece cáncer de mi mamá, aparece los infartos de ellos, mis 2 hermanos muertos. Así que yo no puedo decir, Señor, quita el demonio de ahí, me voy a morir. Tomo la autoridad y digo, en la cruz del Calvario dice que aunque los padres coman las uvas agrias, los hijos no heredarán la ventera. Que Dios corta toda maldición. Que lo que ha pasado con tus padres, con tus abuelos, es cortado en el nombre del Señor. ¿Están recibiendo esto, sí o no? Entonces, el historial médico puede estar allí porque no puedes mentir, pero en el historial, en el mundo espiritual, cuando Dios dice, abro tus ojos, Dante, Él muestra que hay salud en mí porque me la dio en la cruz del Calvario. Y cada vez que Satanás viene a oponerse, yo tomo la autoridad y le digo, Satanás, vete que se me enfría la pizza. Yo le doy la autoridad, yo tengo la autoridad y yo lo echo fuera. No le estoy pidiendo a Dios que me lo quite. Y cuando tú le dices, quita Dios al diablo de mí, Dios simplemente hace silencio. Él no va a quitar a un diablo que ya venció. Él dice, lee la Biblia otra vez. Quítalo, léelo. Quítalo, cabezón, léelo. He aquí os es dada toda potestad. Si tomaras cosas mortíferas, no te hará daño. Eso incluye la comida de la madre de tu esposa. Sobre los enfermos pondré las manos y sanarán. Ni siquiera ores. Pon las manos y sanarán. Echará fuera demonios.